las Fuerzas Armadas de Ucrania han orquestado otro impresionante ataque contra un objetivo ruso de alto valor, un buque de guerra Buyan M que transportaba misiles de clase Kaliber. Para ser preciso, el barco fue completamente destruido después de una serie de devastadores impactos directos de drones, y su tripulación se vio obligada a retirarse rápidamente en total deshonra. Aquí tienes un resumen de lo sucedido y su significado. El incidente ocurrió el 28 de agosto en el mar de Azov, que se encuentra entre el territorio continental ruso y sus diversos territorios ocupados en Ucrania, como Crimea y Donetsk. Durante 14 meses, Rusia ha lanzado numerosos misiles desde este mar. Antes de eso, prefería desplegar sus barcos en el mucho más amplio Mar Negro. Pero Ucrania aprendió rápidamente a contrarrestarlos, usando misiles y varios drones, tanto aéreos como marítimos, para atacar los barcos y destruirlos. Tras tantas pérdidas, los comandantes del Kremlin cambiaron de táctica. Trasladaron muchos de sus barcos al mar de Azov, aparentemente considerándolo un espacio más seguro, y comenzaron a lanzar misiles de clase Kaliber desde ahí. El primer gran ataque desde Azov ocurrió en junio de 2024 cuando se lanzaron 4 misiles Kaliber como parte de un ataque combinado más grande contra numerosas ciudades ucranianas e instalaciones eléctricas que involucró misiles adicionales y drones. A pesar de los mejores esfuerzos de las defensas aéreas de Ucrania, los rusos lograron alcanzar varios de sus objetivos en zonas como Lutsk, Leópolis y Zaporilla, causando daños a instalaciones energéticas. En ese momento, el portavoz de la Marina ucraniana, Dmytro Pletenchuk, explicó: "Esto marca un punto de inflexión significativo porque los rusos lo consideran una zona más segura en comparación con el Mar Negro". La Marina también señaló que Rusia había trasladado al menos 9 barcos al Mar de Azov apenas unos días antes de que ocurriera ese primer ataque, mientras dejaba a algunos en el Mar Negro. Rápidamente, los analistas y tácticos militares ucranianos se pusieron a trabajar, analizando la decisión táctica de Rusia y elaborando las mejores formas de responder a ella. Con Pletenchuk diciendo que los rusos han decidido que pueden usar el mar de Azov para posicionar sus barcos y lanzar ataques, antes de emitir una clara advertencia al Kremlin. Parece que olvidan que el mar de Azov también está bastante cerca de nosotros. Ahora, poco más de un año después, las palabras de Pletenchuk resultaron proféticas, pues Ucrania demostró que puede destruir las plataformas marítimas de misiles rusos en el mar de Azov. Esto es posible gracias a los esfuerzos y tácticas del Departamento de Medidas Activas y la Unidad Especial Ucraniana, llamada Primaria o los Fantasmas. Estas dos fuerzas lanzaron un ataque en 2 fases contra un barco de misiles, Proyecto 2131, Buyan M de Rusia, causando daños masivos en cuestión de minutos y poniendo a la tripulación rusa a bordo en un estado de pánico total. El Fantasma tomó el control de la primera fase del ataque. En el pasado, se ha informado que esta unidad especial usa drones y armas para eliminar radares, defensas aéreas, centros logísticos y otros objetivos valiosos de Rusia. Todo diseñado para debilitar el control de Rusia sobre las regiones ocupadas y limitar su potencial para causar más daño a Ucrania. Los Ghost Fighters primero atacaron el sistema de radar del barco, enviando un dron de ataque directamente hacia él. El barco cuenta tanto con un radar de navegación MP 2312 para ayudarle a orientarse, como con un radar de matriz en fase 5P 26M1 Positive M1, diseñado para detectar cualquier objetivo aéreo o de superficie en la zona. Al destruir el radar, los ucranianos dejaron ciego al Buyan M, sin que la tripulación supiera si había algo. Drones adicionales estaban en camino, y de hecho, más drones venían en camino, simplemente. Momentos después de que el primer dron impactó, las fuerzas especiales del Departamento de Medidas Activas de Ucrania comenzaron la segunda etapa del ataque, lanzando drones adicionales en dirección al casco del barco, con el objetivo de causar el mayor daño posible y quizás incluso hundir el barco. La Inteligencia de Defensa de Ucrania, Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, publicó un informe del ataque en Facebook y compartió imágenes de los drones alcanzando su objetivo. Se mostró el impacto inicial en el radar y un segundo ataque en el casco. El portador calibre fue alcanzado. Los soldados de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania cazaron un buque misilístico del proyecto Buyan M en el mar de Azov, el 28 de agosto de 2025. Como resultado de una operación conjunta del Departamento de Medidas Activas del Ministerio de Defensa de Ucrania
y la unidad especial del Ministerio de Defensa Primaria en el mar de Azov. Cerca de la Crimea temporalmente ocupada, fue alcanzado un pequeño buque misilístico del Estado agresor de Rusia, Proyecto 2131 Buyan M, portador de misiles de crucero Kaliber. Combatientes de la Unidad Especial de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania dañaron el radar del barco con un ataque aéreo con dron, mientras las fuerzas especiales del Departamento de Medidas Activas de la Dirección Principal de Inteligencia atacaron el casco del portador de misiles Kaliber. Como resultado de los ataques, el buque misilístico ruso, que se encontraba en la zona de posible lanzamiento de misiles Kaliber en la bahía de Temruk, resultó dañado y se vio obligado a abandonar el área de servicio de combate. La lucha armada continúa. Como indica el Post, el ataque ucraniano no logró hundir el barco, pero la tripulación tuvo que retirarse apresuradamente y de forma vergonzosa. Era la única decisión lógica, ya que su radar fue destruido y probablemente más drones ucranianos se acercaban. Si se hubieran quedado en la zona, la tripulación de hasta 36 personas podría haber tenido un destino mucho más sombrío. Su barco probablemente habría recibido más impactos y daños irreparables, eventualmente comenzando a hacer agua antes de hundirse en las profundidades del mar de Azov, para no ser visto nunca más. Incluso después de su rápida retirada, el barco ahora probablemente requerirá reparaciones extensas antes de que pueda ser utilizado de nuevo. Eso significa que Rusia tendrá que invertir más dinero, tiempo y recursos en reparar esta embarcación. Además, hay muchas facturas de reparación y piezas de infraestructura caras por reconstruir. Gracias a los muchos ataques exitosos de Ucrania en tiempos recientes, el presupuesto del Kremlin se está saliendo rápidamente de control. Alternativamente, si los ingenieros de Rusia ven que el daño al Buyan M es particularmente extenso y puede tomar demasiado tiempo o dinero para arreglarlo, puede que simplemente envíen el barco al desguace o a una instalación de almacenamiento por el momento. Sin embargo, vale la pena señalar que barcos como este son de especial importancia para las fuerzas navales de Rusia. Solo se crearon 15 corbetas clase Buyan y de esas, solo 12 son de la variedad superior Buyan M. Cada una mide 240 pies o 73 metros de largo, con un desplazamiento de casi 950 toneladas y un calado de poco más de 8 pies o 25 metros. Alcanzan hasta 25 nudos, es decir, 29 millas u 46 kilómetros por hora. Cada embarcación tiene autonomía de unos 15 días en el mar antes de reabastecer combustible y un alcance máximo de 1.500 millas náuticas. Eso significa que estos barcos son más que capaces de pasar largos periodos de tiempo en el mar, lejos del puerto, llevando a cabo misiones o posicionándose, para lanzar ataques precisos con misiles a objetivos ucranianos, con potencial de causar daños masivos. Sus armas incluyen un cañón A-190 de 100 milímetros, un par de cañones antiaéreos AK-630M y hasta 8 misiles antibuque Club S calibre, que también pueden ser lanzados contra objetivos en tierra. El Buyan M también está equipado con 4 misiles tierra-aire Igla-1M, montados en un lanzador 3M40 y 7 Gipka. También hay varias ametralladoras repartidas por estos buques de guerra, con docenas de tripulantes entrenados y experimentados a bordo para usarlas. Con una variedad tan diversa de armamento, el Buyan M es una pieza de hardware formidable. Los misiles Kaliber son las estrellas del espectáculo y tienen el mayor potencial destructivo. Pero el cañón de 100 milímetros, los misiles superficie-aire y los cañones antiaéreos son vitales para la supervivencia. Permiten que el Buyan M se defienda contra otros barcos o aeronaves. Estos barcos también están equipados con los sistemas de radar mencionados, sistemas de comunicación modernos y otras tecnologías avanzadas, todo lo cual ayuda con la navegación, posicionamiento, supervivencia, etc. En este caso, sin embargo, ninguna de las armas ni tecnologías a bordo del Buyan fue lo suficientemente fuerte como para detener a un par de simples drones ucranianos que causaron daños por millones de dólares y obligaron al barco a huir. Es una gran victoria para Ucrania por varias razones clave. Dejar fuera de combate, aunque sea temporalmente, a un buque Buyan M ayuda a reducir la capacidad de Rusia para lanzar misiles Kaliber contra ciudades, pueblos, fuerzas y civiles ucranianos. Reduce las capacidades de ataque de largo alcance del Kremlin y debilita su proyección de poder naval. Como se mencionó, solo existe un número relativamente pequeño de estos barcos.
No es como si hubiera miles o siquiera cientos de ellos. En ese caso, una sola pérdida aquí y allá no haría mucha diferencia en el panorama general. Solo hay una docena, así que cuando uno es destruido o alcanzado, Rusia sufre. Puede que ya tuviera planes preparados para ese barco en particular. Quizás iba en camino a una posición estratégica en el mar de Azov, en preparación para un ataque con misiles contra Kiev u otra ciudad. Ahora, al menos por el momento, lo más probable es que no cause ningún daño pronto. Eso es sumamente importante porque no se puede subestimar el potencial destructivo de un Buyan M. En marzo de 2022, poco después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, una cámara captó un Buyan M, lanzando sus 8 misiles calibres a bordo en dirección a un depósito de armas ucraniano. El Ministerio de Defensa ruso publicó el video como demostración de poder. Una demostración de lo que los barcos del Kremlin podrían hacer, diseñada para asustar e intimidar al pueblo de Ucrania y envalentonar a los soldados de Rusia. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, informó que los misiles impactaron exitosamente un depósito de armas ucraniano cerca de la aldea de Orsev. Afirmaron destruir muchas armas, incluidas las enviadas a Ucrania por sus aliados occidentales, aunque nadie fuera de Rusia lo confirmó oficialmente. Independientemente de si esa historia en particular es verdadera o no, no hay duda de que los misiles Calibre son excepcionalmente poderosos. Ian Williams, subdirector del proyecto de defensa contra misiles en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, los comparó con los misiles Tomahawk de Estados Unidos, conocidos por su alcance y fuerza destructiva. Son misiles de crucero navales de largo alcance de Rusia, similares a los Tomahawk estadounidenses. Utilizan navegación por satélite, junto con cierta guía inercial a bordo. Esos sistemas permiten a los misiles Calibre recorrer cientos de millas y alcanzar sus objetivos. El alcance exacto no está certificado, pero fuentes rusas dicen que los Calibre llegan hasta 2.500 kilómetros o 1.600 millas, mientras que fuentes occidentales, como el Departamento de Defensa de Estados Unidos, estiman su alcance máximo en cerca de 870 millas o 1.400 kilómetros. Incluso si el alcance real está más cerca de la estimación estadounidense, 870 millas sigue siendo una gran distancia. Si Rusia sitúa sus buques de guerra en zonas clave del mar de Azov, un alcance de 870 millas bastaría para atacar cualquier parte de Ucrania, desde ciudades orientales como Dnipro y Yarkov hasta Kiev y las regiones occidentales. Cada misil también está equipado con alas desplegables, estabilizadores y aletas de control para proporcionar maniobrabilidad en el aire, además de sistemas de guía dentro de la punta. Gran cantidad de combustible para vuelos largos y motores turborreactores. Eso permite que algunas variantes alcancen velocidades supersónicas de hasta Mach 3, es decir, cerca de 3.700 kilómetros por hora. Una vez lanzados, son capaces de volar de manera autónoma, aunque pueden seguir recibiendo datos a través de comunicaciones satelitales para actualizar sus rutas mientras viajan. Son muy precisos, y con ojivas de casi 1.000 libras pueden atacar puestos de mando, puertos, aeródromos e instalaciones de almacenamiento. Lamentablemente, Ucrania ha experimentado su efectividad de primera mano en numerosas ocasiones a lo largo de la guerra hasta ahora. Pocas semanas después de iniciada la guerra, un misil Calibre impactó un cuartel militar cerca de Mykolaiv, matando a 8 soldados ucranianos que dormían en sus camas. Más tarde ese mismo año, en julio de 2022, 3 misiles Calibre impactaron en el centro de la ciudad de Vinnytsia, matando al menos a 20 personas, incluyendo a 3 niños. Más tarde ese mes, más misiles Calibre impactaron en el puerto de Odessa. Y en los años siguientes, hemos visto misiles Calibre impactar la infraestructura ucraniana como plantas de energía y subestaciones, causando víctimas y caos en todo el país. Por eso, las Fuerzas Armadas de Ucrania priorizan localizar y atacar buques de guerra con misiles desde el inicio del conflicto. Y han tenido éxito en varias ocasiones. Por ejemplo, en abril de 2022, en las primeras etapas de la guerra, las fuerzas ucranianas celebraron una gran victoria cuando dispararon 2 de sus propios misiles antibuque R-360 Neptuno al buque insignia de la flota del Mar Negro de la Armada rusa. El Moskva se hundió, obligando a evacuar a cientos de sus 396 tripulantes y dejando varios desaparecidos o muertos. Fue el mayor buque de guerra ruso hundido en combate desde la Segunda Guerra Mundial, y el primer buque insignia destruido en más de un siglo.
Como los Buyan M, el Moskva clase Atlant podía lanzar misiles y estaba equipado con misiles antibuque P-1000 Vulcan y superficie aire S-300F de largo alcance. Solo un par de meses después, en julio de 2022, operadores de drones ucranianos causaron graves daños a una corbeta Buyan M, que más tarde fue vista siendo remolcada por el río Volga ruso, con muchos agujeros en su casco y superestructura. Otro ataque exitoso se registró un par de años después, en abril de 2024, cuando un exsoldado ruso desertó y ayudó a la agencia de inteligencia de Ucrania, iniciando un incendio a bordo de un Buyan M y robando datos sobre la flota del Báltico y la industria militar rusa. Más tarde, en 2024, un dron ucraniano A-22 atacó la base naval de Kaspik, dañando supuestamente otro corbeta clase Buyan en el proceso, junto con un par de fragatas rusas clase Gepal. El reciente ataque en el mar de Azov es solo otro de varios ataques exitosos contra estas embarcaciones. Todos tienen un impacto, ya que todos hacen mucho más difícil para Rusia llevar a cabo sus devastadores ataques con misiles. Eso importa ahora más que nunca, ya que Rusia ha intensificado su agresión en tiempos recientes, culminando en el reciente ataque mortal en Kiev, que mató al menos a 23 personas, incluyendo a 4 niños, y también dañó edificios residenciales y de oficinas. El ataque usó más de 600 drones y misiles, siendo uno de los asaltos aéreos más grandes de la guerra hasta ahora. Y proporciona más pruebas de que, al menos por el momento, el Kremlin parece tener poco interés en terminar el conflicto y llegar a un acuerdo de paz. Está intensificando sus asaltos y confiando más en drones y misiles para causar daños en toda Ucrania, matando e hiriendo tanto a militares como a civiles de forma despiadada e indiscriminada. Mientras Ucrania sigue soportando ataques terribles como este, es imprescindible que el país no solo se mantenga firme y se defienda, sino que también encuentre la manera de contraatacar a Rusia. Esa es otra de las razones por las que la destrucción de este buque de guerra es tan valiosa desde la perspectiva ucraniana. No solo retrasa y altera la capacidad de lanzamiento de misiles de Rusia, lo que a su vez debería ayudar a salvar vidas y prevenir daños, pero también le da al Kremlin problemas adicionales que resolver. Ahora, en lugar de usar el Buyan M dañado como parte de sus próximos planes de ataque, los comandantes rusos tendrán que gastar tiempo y recursos en repararlo y reescribir sus estrategias, para compensar esta pérdida, junto con todas las otras grandes pérdidas que han sufrido últimamente. Pérdidas como las de las 2 refinerías de petróleo, la refinería Kubyshev y la refinería Afipsky, que ambas fueron atacadas por las fuerzas ucranianas durante la noche del 28 de agosto, dañando más el sector energético del Kremlin, columna vertebral de la economía rusa. Rusia lanza enjambres de drones y misiles casi al azar, atacando casas, oficinas y otros objetivos sin aparente plan, solo para causar el mayor daño posible. Ucrania continúa con su estrategia comprobada de seleccionar sus objetivos con el mayor cuidado, identificando las estructuras y ubicaciones que más importan y que más valor le proporcionan a Rusia antes de destruirlas. Por esto, los ataques ucranianos suelen ser más impactantes militarmente que los de Rusia, dejando al Kremlin con millones, o incluso a veces miles de millones, en daños que afrontar y menos activos militares de alto valor en los que confiar a medida que la guerra continúa. Ahora, puedes aprender más sobre otro ataque reciente de este tipo en nuestro video, observando cómo las fuerzas de Ucrania lograron destruir una base aérea rusa en la región de Voronezh, eliminando 2 bombarderos y desactivando un sistema de defensa aérea muy caro e importante en el proceso. Alternativamente, para una visión más general de cómo avanza la guerra y por qué es Ucrania, no Rusia, quien está en ascenso, revisa nuestro análisis profundo sobre cómo los ucranianos han dominado el arte de la guerra con drones para transformar el campo de batalla como lo conocemos. Por último, suscríbete a nuestro canal de confianza para mantenerte informado sobre las noticias más recientes y relevantes desde Ucrania y otros lugares.